¿Qué relación existió entre Rafael Correa y el narcotráfico? Es un tema que quiero abordarlo en vista de que un influencer ha tocado el tema en una entrevista con el expresidente de la República, Rafael Correa, a quien le ha preguntado si durante su dilatada e impoluta, entre comillas, trayectoria política, Rafael Correa tuvo algo que ver con los narcotraficantes, si se contactó con ellos o si recibió apoyos. Él ha dicho: ¿cómo usted me puede hacer tan insolente pregunta ofensiva si yo de lejos he conocido a estos personajes oscuros? Pero gracias a Dios no todos los ecuatorianos tenemos desmemoria. Y sí recordamos que cuando se produjo este conflicto internacional entre Colombia y Ecuador en un puesto que se llamaba Angostura, que el presidente Uribe mandó a bombardear en territorio ecuatoriano, conflicto internacional grave, se encontraron unas computadoras en donde daba cuenta de que el señor Raúl Reyes, que estuvo ahí y que murió, tenía computadoras y ordenadoras en donde se extrayó la información y se dio a conocer de que el señor Rafael Correa había recibido $150,000 de las FARC para financiar la campaña electoral del señor Correa. Es decir, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia posiblemente dieron mucho más dinero, pero de lo que se sabe se hablaba de $150,000. A cambio tenían concesiones. Les daba un trato diplomático a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son terroristas, narcotraficantes colombianos, y operaban libremente bajo el amparo del gobierno de Rafael Correa. Por eso el presidente Uribe mandó a bombardear un puesto ecuatoriano, porque no podía detener al señor Reyes, que estaba protegido por el gobierno de Correa. Esta es la realidad. Luego, más adelante, se encontraron una serie de anomalías en la justificación de gastos electorales que llevó al poder a Rafael Correa. Por ejemplo, en el Servicio de Rentas Internas no aparecieron muchos de los grandes contribuyentes de la campaña de Rafael Correa. Vamos a citar un hombre que se llamaba Edmundo García, le entregó $500,000, otro que se llamaba Pedro Perico de los Palotes, le entregaba $100,000, y cuando se hizo el cotejo, cuando se comenzó a investigar cuáles eran estas personas, simplemente no existían. Es decir, contribuyentes falsos que no eran personas sujetas al control, aparecían como grandes donantes de la campaña del Rafael Correa. ¿Qué significa eso? Que a su campaña, al financiamiento de su campaña, entraron dineros sucios. Esa es la realidad, señor Correa. Tanto es así que el señor Samán, que era su tesorero de campaña, fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral cuando el señor Samán era gobernador del Guayas, que usted lo había designado, y fue destituido, fue sancionado como gobernador del Guayas. Esta es la realidad que ocurrió. Luego, durante el ejercicio de su gestión como presidente de la República, saltó también la liebre cuando se detectó las narcovalijas. Utilizaban los correos de la Cancillería ecuatoriana para enviar droga a Europa. Señor Ricardo Patiño, que hoy está de candidato a asambleísta, debería dar la cara y explicar sobre estos temas bastante oscuros que ocurrieron durante su administración. Más adelante se produjo un hecho, para ir rápido, que nos llamó la atención a todos los ecuatorianos. Resulta que se descubrió que la Fuerza Aérea Ecuatoriana no tenía radares. La que está encargada del control del espacio aéreo, simplemente no habían radares en el Ecuador para controlar las avionetas del narcotráfico. Esta posiblemente era otra concesión que había hecho la administración de Correa a los narcotraficantes que seguían operando en nuestro país. Hasta que por último, como digo, para no cansarles con este tema, vino el tema de los Latin King. ¿Quién eran los Latin King? Eran la derivación de pandillas salvadoreñas que operaban en el Ecuador. Esto dijo el presidente Bukele hace poco. Los Latin King eran pandilleros. Y claro, frotándose las manos, Rafael Correa dijo: vamos a hacer un acuerdo con los Latin King para sacarles de la delincuencia y que se reinserten en la sociedad. Así parecía muy bien esta estrategia de él. Pero resulta que el líder de los Latin King, el señor Ronnie Aliaga, terminó siendo asambleísta de la Revolución Ciudadana. Y en los últimos tiempos se descubrió, a propósito de este escándalo entre el Partido Social Cristiano, entre los correístas y la señora Mayra Salazar, de que habían cooptado a la justicia, especialmente del Guayas, para hacer con ella todo lo que les daba la gana. El señor Don Terán, el Diablo Terán, que acaba de ser sancionado con 9 años, 4 meses de cárcel, estaba ahí en el Consejo de la Judicatura haciendo todas las trafacías para defender al narcotraficante Norero. Y Norero tenía una relacionadora pública
la misma que era la relacionadora del señor Diablo Terán. Entonces, Norero tenía puesta ahí a la jefe de prensa del Consejo de la Judicatura, y ella hacía enlace con los socialcristianos en Guayaquil para hacer sus fechorías con el señor Pablo Muentes. A eso llega la gran corrupción y hasta dónde usted ha estado involucrado con el tema del narcotráfico. ¿Qué hacía ahí el Diablo Terán, auspiciado por usted en el Consejo de la Judicatura? Luego, los acuerdos con el señor Muentes del Partido Social Cristiano. Y hay un dato específico. La señora Miriam Salazar, en declaraciones dadas durante el proceso Metástasis, en donde ella obviamente por colaborar con la justicia apenas ha sido sancionada, me parece que con 15 meses de cárcel. Al Diablo Terán le mandan casi 15 años a la cárcel. Ella parece que ya sale en enero o febrero libre después de que fue sancionada por 13 meses de cárcel. Esta señora dijo, atentos, dijo que Norero financiaba al señor Ronnie Aliaga para las campañas electorales de la Revolución Ciudadana. Eso consta en documentos del proceso Metástasis. El señor Correa dice, yo nunca conocí un narcotraficante, pues lo estamos recordando. Y por último, le quiero preguntar a Rafael Correa, ¿por qué razón nombraron el secretario general de UNASUR, de esta unidad de naciones sudamericanas, al señor Ernesto Samper? ¿Quién es Ernesto Samper? El expresidente de Colombia, a quien Gilberto Rodríguez Orejuela, el jefe del cartel de Cali, le entregó $5 millones. Escuché hace poco la declaración de la amante del señor Gilberto Rodríguez Orejuela, en donde confirmó que en cartones le entregaron al Partido Liberal para que el señor Ernesto Samper sea presidente de Colombia. Pero claro, hay que creerle pues a usted, señor Correa, ahora que quiere volver al poder a seguir siendo sus fechorías a través de la señora que ahora tiene de candidata a la presidenta como su testaferra, para seguir contaminando con corrupción a este nivel que estoy narrando a nuestro país. Los ecuatorianos que quieran votar por ellos, que lo hagan, pero que sepan la verdad. Pero usted no puede salirse frente a un influencer medio despistado a decir, no, yo no tuve nada que ver, y que el otro se trague la rueda de molino. No, señor Correa. Nosotros tenemos memoria y estamos obligados, por la responsabilidad que tenemos con el país, a decir esta verdad.